Amados hermanos y amigos, seguiremos con el estudio de la Primera de Corintios, el capítulo 14. Ya hemos analizado el pasaje hasta el versículo 9, donde concluye el 9 con la oración, porque hablaréis al aire. ¿Qué quiere decir esa frase de nuevo, hermano? ¿Qué quiere decir? Es desperdiciar las palabras porque nadie está entendiendo. Cuando uno habla al aire, pues no habla, pierde el tiempo, desperdicia la oportunidad. Así mismo es. Y ahora el versículo 10 dice tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo, continúa el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. El versículo 10 dice tantas clases de idiomas hay, idiomas. ¿Qué es el tema de todo este capítulo 14, amados hermanos y amigos? Se trata del don de idiomas, ¿no? No se trata de lenguas angélicas o lenguas extáticas, ¿no, hermanos santos? Eso era lo que estábamos explicando a nuestra radioaudiencia en el último pasaje y en todo este estudio, o sea, que puedan entender de qué es lo que realmente se trata cuando la Biblia habla sobre el don de lenguas. Se está refiriendo a lenguajes, a idiomas. Así mismo es, y realmente en el mundo nuestro hay muchas clases de idiomas. En la India, por ejemplo, el país de la India, nos dicen que hay varios idiomas y muchos dialectos, y así mismo sucede en la China también, en los países de Europa, en la América del Sur, la América Central. ¿Cuántos idiomas habrá en el mundo? Centenares, y dialectos hasta miles. Y lo grande de todo esto es que la Biblia está traducida en casi la mayoría de idiomas y dialectos existentes en el mundo. Y los estudiosos, los eruditos, continúan traduciendo las escrituras para que ningún ser humano carezca de la Santa Escritura en su propio idioma o dialecto, de modo tal que nadie tenga excusa para obedecer o para no obedecer al Señor. En el mundo he leído, hermanos santos y amados que nos escuchan, que hay unos pueblos bien pequeños, o sea, en número de habitantes, 1,000, 2,000, 3,000, hablan algún dialecto que nadie más entiende. Sin embargo, ya los lingüistas están traduciendo la Biblia en el dialecto de esas tribus bien pequeñas. Eso me recuerda del buen uso de la tecnología existente, por el desarrollo humano existente y el buen uso y para la gloria de Dios, a diferencia de aquellos que abusan del don que Dios da de la sabiduría, de la inteligencia para beneficio de la humanidad, pero que lo utilizan para beneficio y lucro propio o para otros aspectos de la vida que no llevan a ningún lado. Interesante. Así es que debemos tener presente en todo momento el hecho de que, según el Espíritu Santo, los dones sobrenaturales iban a llegar a su fin, incluso el don de hablar lenguas por medio del poder del Espíritu Santo. Amados, la Primera de Corintios, el capítulo 14, fue escrito para enseñar a los hermanos en Corinto cómo usar los dones en aquel tiempo cuando estaban disponibles. Ya no están disponibles. Esto por voluntad de Dios mismo. Sin embargo, tenemos toda la verdad. Y este poder del Evangelio en el mundo de hoy, este poder se manifiesta por medio de la predicación de toda la verdad para salvación de centenares de miles de millones de almas. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea que la gente en el mundo, bueno, ¿qué es que estamos hablando de la creación de Dios? Estamos hablando de la creación de Dios, donde el Señor, el Padre Creador, no hace las cosas por hacerlas. Y todo tiene un significado, todo Amén. tiene un propósito. Amén. Y no tiene ningún propósito el yo hablar en jerigonza que nadie me entienda. Por lo tanto, ese es
el significado. Ese es el propósito de este capítulo 14, que usted, amigo que me escucha, que anhela o que está atribulado porque en la iglesia a la cual asiste le han dicho que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Nosotros queremos que usted salga de ese error, que usted disfrute el cristianismo verdadero, Amén. que usted viva la sana doctrina, que usted pueda sentirse hijo de Dios, como es la promesa, y deje de estar sufriendo por el engaño de los hombres. No se escandalice porque nosotros digamos cosas que van en contra de lo que usted ha aprendido a través de las opiniones y tradiciones de los hombres que malmente le han enseñado. Escuche más adelante, aprenda, ame la verdad, rechace la injusticia de la tradición y la opinión de los hombres. Venga al evangelio verdadero. Por eso estamos aquí. Así que siga escuchando, que seguirá aprendiendo. Sinceramente, la lengua llamada lengua jerigonza carece de significado. Correcto. La lengua angélica para mí carece de significado. Es que no hay tal lengua angélica. O sea, cuando... Para nosotros, correcto. Es lo que quiero decir, porque todo el contexto está dentro de la iglesia, dentro del mundo humano, dentro de lo material, dentro de la tierra. O sea, nosotros no podemos trasladarnos a otras esferas existenciales, porque no hay el propósito de Dios para eso en este momento. El apóstol, cuando habla de lenguas angelicales, está hablando en forma hipotética, y eso tenemos que aprenderlo. Mire, no habla en forma literal. No habría ningún apóstol ni ningún cristiano que hablaba en lengua angelical. El versículo 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, ¿seré como qué? Como extranjero. Para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No debiera ser así. ¿Cuál sería el propósito de yo hablarle a ustedes en este momento en otro idioma y que ustedes no me entiendan? Estaríamos desperdiciando el tiempo. Una atención que ustedes me están dando. Yo estaría faltando el respeto a ustedes, diciendo cosas que ustedes no entienden. Sería una falta de respeto, una falta de modales. Asimismo, el versículo 12, hermano, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y aquí hay que hacer una salvedad. Eso no quiere decir que la iglesia en el siglo XX tiene que anhelar los dones. Los dones se utilizaron para confirmar de que el evangelio era de Dios. Hoy día, el que rechace la verdad del evangelio como mensaje divino es un necio. Porque dice la palabra, si alguno quiere milagros, debe ver los que Cristo hizo y que están grabados en las Escrituras. Leamos Juan 20, 30 y 31, que los milagros que están escritos en la Biblia se han hecho para que usted crea, y para que crea tenga vida eterna. Por lo tanto, nosotros no debemos estar buscando los dones espirituales, porque aquello era para la edificación, y como dijimos anteriormente, la edificación viene a través de la lectura de la Biblia, porque la edificación es el recibir conocimiento. Si usted quiere dones para edificarse, usted debe coger la Biblia y botarla. Y usted no quiere hacer eso, porque ahí es que verdaderamente usted encuentra la sabiduría, ahí usted encuentra la voluntad de Dios en su propio idioma. Por lo tanto, no es necesario los dones. Así que no debe confundirse al leer este pasaje y pensar que en el siglo XX la iglesia también tiene que anhelar los dones. Cuando leemos versículos, pasajes de esta categoría, donde se habla de anhelar los dones, de procurarlos, debemos siempre tener presente los pasajes de la Biblia donde también se traza la duración de los dones sobrenaturales. Hay pasajes específicos en el Nuevo Testamento que hablan del fin de los dones. Por tal razón, el hermano Santos nos ha dado esta explicación del versículo 12. A la vez, queremos observar, como dice el texto, que había muchos en Corinto, en la iglesia, que anhelaban dones. Sin embargo, Pablo dice en el capítulo 13, yo os enseño un camino más excelente. Digo, el capítulo 12, el versículo 31.
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay un camino, amados, más excelente que el de los dones sobrenaturales, que es el camino del amor, que es el camino de la verdad, y que la verdad toda la tenemos en la Biblia. Por lo tanto, ¿por qué hoy día procurar abundar en dones si tenemos toda la verdad para así edificar a la iglesia debidamente y predicar el evangelio a toda criatura? El 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Continúo en el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Este texto sí que nos presenta muchas enseñanzas sobre el uso de dones sobrenaturales en aquel tiempo. El 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida poder interpretarla. En oración, poder interpretarla. Porque hablar en lengua extraña sin interpretación es perder el tiempo. Precisamente, ya lo hemos estudiado también, amados, que los dones sobrenaturales en aquellos tiempos del primer siglo fueron transmitidos por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Aquí se habla de orar, pedir en oración, poder recibir también el poder para interpretar, pero hemos de entender que los dones fueron dados, con dos excepciones, el día de Pentecostés y cuando Cornelio y la familia recibieron los dones directamente del cielo. Con aquellas dos excepciones, los dones fueron transmitidos por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. El 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Esto es algo interesante. El espíritu de uno ora, pero el entendimiento queda sin fruto, o sea, no hay ningún resultado de la oración, porque no se ha edificado, no sabe lo que ha dicho, porque habla u ora por el don del Espíritu Santo. Pero en términos reales o materiales o de este mundo, no ha podido entender lo que ha dicho, por lo tanto, como dice en el verso anterior, ha hablado al aire. No hay ningún beneficio, por lo tanto. Pablo enseña en contra de esta práctica de orar por el Espíritu sin que haya entendimiento, sin que haya interpretación. No es así que oran a menudo o se expresan a menudo los falsos profetas del siglo XX. Según lo que he escuchado, así mismo oran. Pero esa oración es algo como si la hubieran aprendido, como si salieran todos de una línea de producción, pues repiten en su mayoría las mismas sílabas de jerigonza. Sueltas, sílabas sueltas. Y digo de jerigonza porque nadie entiende, ni ellos mismos, los que las hablan, entienden lo que están diciendo, porque ninguno la interpreta. No hay edificación. No hay edificación, no hay fruto. Todo el mundo se queda en el aire porque nadie sabe lo que ha dicho. Se usa mayormente como en un pico de exaltación, un pico de emoción, cuando la persona se emociona y entonces sale esas frases sin sentido, sin ningún tipo de conocimiento, y uno nota que sale en ese pico de la emoción que está sintiendo al hablar o traer el mensaje que está trayendo. Sin embargo, hermanos santos y amados que nos escuchan, si les preguntamos a tales personas que si se sienten edificadas, ¿saben cómo van a contestar? Probablemente digan, sí, muy edificadas, pero como desconocen el significado de la palabra edificación, pues siguen engañados y siguen engañando. Ese es el problema que hay, que muchos llaman edificación lo que realmente no es edificación. Nos edificamos por medio de aprender la verdad, por medio de entrar en comunión estrecha con Dios.
¿No es así? Cuando usted habla de comunión estrecha con Dios, estoy seguro que rápido las mentes pensaron en una emoción, una sensación sobrenatural. ¿Usted cree? Por supuesto. De lo que se trata es de conocer la verdadera voluntad de Dios. Así mismo. Porque Para Él es poder- la verdad. Para poder glorificarle por medio de la obediencia a esa palabra que hemos aprendido. Amigos, tenemos que entender o tenemos que establecer en nuestra vida cuál es el propósito de nuestra fe. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sentirnos bien o salvar nuestra alma? O sentirnos bien y salvar nuestra alma, pero sentirnos bien realmente, no es un engaño. Porque los que usan droga, y quiero usar este pasaje, porque, o sea, esta relación, porque me parece que muchos están cayendo en ese error del avivamiento acerca de las palabras de jerigonza que están hablando esta gente. Muchas ocasiones el drogadicto se inyecta solamente para sentirse bien, para escapar de la realidad, en vez de enfrentar los problemas y las cosas como son. Entonces, mucha gente cae en el avivamiento, cae en un éxtasis, cae en un emocionalismo extremo, que se le va en el momento y cuando salen de la iglesia ya tienen el mismo problema de frente. No tienen la paz duradera, solamente tienen un gozo carnal en el momento y pasajero, y cuando salen de esa asamblea se sienten vacíos nuevamente. Es como el que necesita una droga continua, el que conoce a Dios. No importa dónde está gozoso y disfruta de la paz que Dios da, que el Hijo también la da, y muy bien dice, no la doy como el mundo la da, y el avivamiento la da como el mundo la da, pasajera. Por eso es que necesitan esos instrumentos de música y esos coritos calientes para poder avivar la carne. ¿Será por esa misma razón que tantas personas que se hacen miembros de esa clase de religión se apartan? Fácilmente se apartan. Se apartan porque no hay un fundamento, no hay un arraigo en la verdad, y lo que buscan son cosas superficiales. Interesante. Muy edificador lo que ha dicho nuestro hermano Santos. Pasando de nuevo al versículo 15, dice, oraré con el Espíritu. Pablo está diciendo, si yo tengo el don de orar por medio de lenguas sobrenaturales, yo tengo ese don. Dice también, pero oraré con el entendimiento, que es lo esencial, lo más importante según él. Cantaré con el Espíritu. Sí, yo voy a cantar inspirado por el Espíritu Santo, que tal parece, amados, que el Espíritu no solo daba revelaciones en aquel tiempo de la iglesia primitiva, sino que también enseñaba a la iglesia salmos. La iglesia no sabía los cánticos espirituales que iban a usarse para glorificar a Cristo, y el Espíritu Santo también enseña a la iglesia los cánticos espirituales, los salmos para la iglesia, para que la iglesia pudiera alabar a Dios correctamente de acuerdo con el Nuevo Testamento, no de acuerdo con el Viejo Pacto. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, que es lo esencial. Luego en el 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, por medio del don de lenguas, el que ocupa, hermanos santos, como dice, lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracia, pues no sabe lo que has dicho. Y esto me recuerda la forma desordenada en que se ora en esos círculos donde se dice que hablan lenguas, donde una persona comienza a orar y todo el mundo, 200 personas hablando y gritando a la misma vez, dándose contra la pared y haciendo desorden, y entonces cuando aquel hombre, que nadie sabe lo que dijo porque están haciendo su propia oración, dice amén, todo el mundo dice amén. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué contradicción más grande con el verdadero evangelio, con la verdad? Eso es una señal, una prueba más, una prueba contundente de que a estas personas las está guiando un espíritu de error, las está guiando un engañador, las está guiando aquel que se siente en la iglesia como si fuera Dios, pero en verdad su destino es de perdición, y todos aquellos que le están escuchando y que le están siguiendo, lamentablemente, si no se arrepienten de ese desorden,
de esa forma tan desordenada de alabar a Dios, de faltarle el respeto al Espíritu Santo, al decir que es el Espíritu Santo el que los está moviendo y no un espíritu de rol, lamentablemente tal vez perderán su vida eterna. Este texto enseña, a mi entender, claramente que en la iglesia primitiva, un hermano en las reuniones de la iglesia dirigía la oración y los demás eran simples oyentes. Simples oyentes, dice, el que ocupa el lugar de oyente. Uno que dirigía en voz alta la oración. Entonces, lo que queremos enseñarle, amigo que me escucha, es la manera correcta de orar. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando claramente. Pero como hay veces que no se entiende, queremos enseñárselo en forma directa. Si usted asiste a un lugar a adorar a Dios, a tratar de aprender la voluntad de Dios, y cuando ora todos están orando y hablando a la misma vez, están cometiendo un error. Están desordenando en el sitio de Dios. Todos deben escuchar y uno solo debe orar a Dios, dirigir la oración. Esa es la manera correcta de orar. Si usted tiene alguna duda, pues llámenos o escríbanos y nosotros con mucho gusto podemos enseñarle a su pastor o a su dirigente religioso, o podemos pasar por su iglesia y enseñar y dar un estudio sobre cómo es que se debe orar en la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden. Cítele al pastor ese texto de 1 Corintios 14 y el verso 40, donde dice, hágase todo decentemente y con orden. Todas estas orientaciones, amados, se traen con mucho amor, con el deseo, el único deseo, de impartir la verdad pura, según este capítulo 14. Les invitamos a seguir estudiando este pasaje y la obra del Espíritu Santo con nosotros. Dios bendiga a todos.